Hola, ¿qué tal, Priscila? ¿Cómo están? Un dinero que va a ser utilizado por las organizaciones para pagar publicistas, economistas, abogados, entre otros servicios que fueron utilizados durante los más de 3 años que duró este proceso de mediación histórico, por cierto, por la colusión del papel confort. Esto sí es importante mencionar que este dinero no tiene nada que ver, no existe relación alguna con la compensación que están todavía recibiendo todos los chilenos, los 7.000 pesos. Así que justamente para conversar sobre este dinero, 2.795 millones de pesos para Odecus, quienes fueron los primeros en ir a juicio, y los 520 millones de pesos para con Odecus, que luego se sumaron a esto. Justamente nos encontramos con Estefan Larenas para conversar sobre esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, cuéntenos un poquito sobre esto. En cada juicio hay que tener algunos costos, hay que costearlos, y finalmente ustedes llegaron al acuerdo con CMPC, que serían ellos quienes se harían cargo de estos, ¿no? Exactamente. Nosotros estuvimos junto con la otra organización y el SENAC más de 3 años en esto, tanto en la mesa de negociación que llegó a los 150 millones de dólares, como también a lo que es todos los episodios judiciales que hubieron después de marzo del año pasado. En ese sentido, todo esto tiene un costo, y ese costo lo reembolsa, en este caso, los costos los reembolsa la empresa. Para nosotros significa 520 millones de pesos, lo cual a nosotros nos deja conforme en relación a todos los pagos que tenemos que hacer a todos los profesionales que están involucrados en esto. Sí, me corrijo lo que dije antes, son 2.795 millones para Conadecus y 520 millones para Odecus. Justamente ustedes tuvieron que rendir estos gastos. Finalmente, ¿cómo llegan a esta cifra que sobre todo a la gente le llama bastante la atención? Sí, no, la gente llama la atención, y es por eso que nosotros mismos publicamos todo esto sin tener ninguna obligación, porque debemos explicarle a la opinión pública que son los gastos, son los costos que tienen, digamos, los estudios de abogados, los estudios de economistas que contratamos para este tipo de operación, que dicho sea de paso era inédito, por lo tanto no sabíamos nosotros ni siquiera cuándo iba a terminar, porque sabemos los episodios judiciales que hubieron, y además las personas están a resultas, es decir, si la cosa se hubiera fracasado, no recibe nadie un peso. ¿Estos montos hace cuánto están listos? Ustedes hace más o menos un año que lo tenían ya conversado con CMPC, ¿no? Yo le digo que lo primero que hay que aclarar que estos montos empezaron a conversarse una vez que firmamos el acuerdo, es decir, en enero del año pasado. Ya. No estaban relacionados con la negociación propiamente tal. Son 150 millones de dólares, no tienen nada que ver con esto. Entonces, luego empezamos a conversar con temas, montos preliminares, pero la cosa se fue alargando y por lo tanto tuvimos que cerrar en algún momento. Todo esto, negociación de costas, fue posterior al cierre de los 150 millones de dólares, y tal como usted dijo al principio, no salen de ese monto. Sí, Estefan le quiere preguntar del estudio, ahí lo escuchan. Me escucha, Estefan, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Le escucho. Buenas tardes, José Antonio. Mire, Sí, a ver, bien, no nos veamos la suerte entre gitanos. Yo entiendo que la representación tiene un costo y alguien tiene que pagarla, y me parece bien que las costas sean para quien cometió el delito, ¿no? Le encuentro toda la razón, y también, claro, uno visualiza el monto aislado como una gran suma de dinero, pero en el contexto del acuerdo, en proporción al contexto del acuerdo, tampoco es una suma tan alta en relación a la proporción del acuerdo. Yo entiendo todo eso. Exactamente. Pero de todas maneras me gustaría conocer su opinión, porque esto es publicado en diarios esta mañana, con titulares bastante rimbombantes, como para que la opinión pública haga una lectura de que ha habido una suerte como de aprovechamiento de parte de ustedes, de que ustedes perseguían este acuerdo precisamente para ganar dinero, lo cual, desde mi punto de vista, le insisto, creo que es absolutamente errónea esa lectura, pero se publica y se lee y se comenta hoy día en ese tono. Me gustaría saber su opinión. Sí, le agradezco su pregunta, José Antonio. Mire, nosotros fuimos, Odecus, estoy hablando por Odecus, fuimos invitados por el SENAC a participar de una mediación y no sabíamos cómo íbamos a relacionarnos con la empresa, cómo íbamos a tener que pronunciarnos sobre los diferentes informes, por lo tanto era absolutamente inédito.
En ningún caso nosotros consideramos primero que iba a durar tanto y que segundo se iban a reembolsar los gastos. Ahora bien, cuando se reembolsan los gastos, ahí nosotros cuando se habló de reembolso, nosotros tuvimos cierta libertad para contratar estudios, tanto de economistas como de abogados, que son externos a la organización, pero que obvio tenemos un deber con ellos. Ahora bien, la opinión pública tiene derecho a conocer esto, y tienen que saber que los montos en este caso están relacionados con la negociación, están relacionados con la mediación y se van a pagar profesionales. Y hay que decir que en definitiva, llegamos a 150 millones de dólares y el Tribunal de la Libre Competencia había dicho que el perjuicio era 200. O sea, tampoco fue una mala negociación. Y lo otro, tal como me preguntaron recién, esos 520 de los cuales nosotros recibimos no salen del pozo de los 150 millones de dólares. Adicional. Eso es muy importante. ¿Aló? Estefan, sí, bien, estaba escuchando perfectamente cuál es la razón por que ustedes reciben este monto, pero para mantener además la credibilidad y la confianza de los consumidores, porque es muy importante que ellos sepan en qué se gastó, probablemente también sea necesario publicar todo lo que ustedes han pagado para que haya mayor transparencia. No, por supuesto. Mire, nosotros fuimos, una vez que tuvimos la plata en nuestro poder, nosotros publicamos ese mismo día. Nadie nos obligaba a publicarnos cuánto habíamos recibido. Eso lo hicimos voluntariamente. De la misma manera, nosotros vamos a auditar y vamos a hacer una rendición de cuenta de todos los montos que hemos recibido y cuál va a ser su destino. ¿Y qué pasaría si hay un monto que sobra, allí un remanente? ¿Qué pasaría con ese dinero? Mire, si es que existe un monto excedente, nosotros tendríamos que evaluarlo en nuestro directorio, pero nos interesa obviamente seguir haciendo los estudios que hemos hecho hasta el momento, como de los nuggets de pollo, como los chocolates, todo eso cuesta un montón de plata. Y afirmar, y eso lo digo, afirmar un juicio de la otra empresa que está todavía coludida, que nunca ha reconocido que es la SCA. Todas esas cosas hay que solventarlas. Ahora bien, no le puedo decir hoy día cuál va a ser el excedente, si es que existe. Ahora, ¿no sería mejor haber incluido al Estado en todo esto y que fuera el propio Estado a través de algún organismo, el propio CERNAC tal vez, que se hicieran cargo de pagar las defensas y luego recuperar esos dineros a modo de reembolso? Se lo pregunto porque en el futuro podría eventualmente haber incentivos bien perversos para que organismos se introduzcan y comiencen a mediar en el marco, por supuesto, del objetivo económico que eventualmente se podría perseguir. No lo digo específicamente por esta oportunidad, porque me parece que toda su explicación tiene mucho sentido y atiende a la realidad. Pero en el futuro podría eventualmente pasar, entendiendo que aquí hay un precedente. Ese es un riesgo, José Antonio. Es un riesgo que esto se preste bastante para diferentes tipos de negocios, que en este caso lo nuestro no es así, en la medida que nosotros estamos supervisados por el Ministerio y tenemos que rendirle a ellos. Ahora, el Estado probablemente tal, en este caso el CERNAC, ellos dijeron que ellos no recibían costa alguna porque era parte de sus funciones, pero tampoco se opusieron a que las organizaciones pudieran reembolsar los gastos de lo legítimamente realizado. Entonces, en el futuro lo que hay que ver es que sea una vigilancia porque incentivos perversos, yo le digo, o sea, es la primera vez que esto sucede en una mediación. Nosotros hemos estado 8 años en los juicios y no hemos recibido un peso, es decir, por lo tanto hay que sopesar ese tema. Muchas gracias, Estefan, por conversar con nosotros. Como justamente recién lo decía el presidente de ODECU, el CERNAC no recibe ningún dinero porque finalmente él es el servicio que tiene como objetivos defender los derechos de los consumidores. Y bien lo decías, Priscila, le quedan justamente 5 días para poder inscribirse a toda la gente que todavía no lo ha hecho en micompensación.cl para recibir los 7.000 pesos de este histórico proceso de mediación que finalmente ya da frutos. Sí, que se trata además de un hecho inédito. Hay que hacer uso de ese derecho que se ha ganado después de un juicio tan largo, de varios años. Y si es que no necesita esa plata, también se puede donar a alguna institución o a alguna fundación. Muchas gracias, María Belén. Gracias también, Estefan, por contestar todas nuestras preguntas. Buenas tardes.